x igual a e a la t. Entonces, nosotros necesitamos y' y y segunda. También necesitaríamos el famoso y, ¿no? Entonces, ahí para que, si nosotros tenemos x igual a e a la t, podemos sacar el logaritmo en ambos lados. Entonces, el logaritmo natural de x sería el logaritmo natural de e a la t. Pero nosotros sabemos que el logaritmo natural de x quedaría igual a t. Esa es una expresión que nos pueda servir, ¿verdad? También si nosotros quisiéramos, por ejemplo, x cuadrado, pues x cuadrado sería e a la 2t, de la expresión de arriba, ¿no? De x igual a e a la t, elevando al cuadrado en ambos lados, x cuadrado igual a e a la 2t. Y si de aquí por alguna razón nosotros quisiéramos encontrar logaritmos, tendríamos que el logaritmo natural de x cuadrado sería igual al logaritmo natural de a la 2t. Por lo tanto, el logaritmo natural de x cuadrado podría ser entonces, el logaritmo natural de x cuadrado podría ser igual simplemente a 2t. ¿Ah? Pero la que nos interesa mucho sería esta de acá. Todas nos van a interesar, pero todo en su momento. El logaritmo natural de x es igual a t. Entonces, si partimos de ahí y derivamos, tendríamos entonces que la derivada con respecto a t, digamos, del logaritmo natural de x, debe ser igual a la derivada con respecto a t de t. Pues la derivada de t con respecto del logaritmo natural de x con respecto a t nos quedaría 1 sobre x por la derivada de x con respecto de t. Y en el lado derecho nos queda igual a 1. Eso quiere decir entonces que la derivada de x con respecto de t es igual a x. ¿Sí? Y también eso quiere decir entonces, si la invertimos, que la derivada de t con respecto de x es igual a 1 sobre x. ¿Cierto o no? Esto lo vamos a usar, también apartémoslo. Pero yo de dónde lo dedujimos, ¿cierto? Ahora hablemos un poquito de la regla de la cadena. Nosotros sabemos que la derivada de y con respecto de x es igual a la derivada de y con respecto de t por la derivada de t con respecto de x, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que lo que hemos obtenido, que la derivada de y con respecto de x va a ser la derivada de y con respecto de t, y en lugar de poner la derivada de x con respecto, la derivada de t con respecto de x, vamos a usar el 1 sobre x. Tal vez una forma más vistosa sería la derivada de y con respecto de x va a ser igual a 1 sobre x por la derivada de y con respecto de t. Eso sería para la primera derivada de y. La segunda derivada de y sería la derivada de y con respecto de x, pero todo con respecto de x. Esto sería igual a ¿qué? A la derivada de lo que tenemos arriba, que sería 1 sobre x por la derivada de y con respecto de t dividido dentro de x. Eso quiere decir entonces que lo que tengo a mano izquierda básicamente es la segunda derivada de y con respecto de x 2 veces. Y a lo que tengo en la derecha tenía que derivar esto. Esta sería la derivada de un producto.
Entonces, si derivo primero 1 sobre x, tendría x a la menos 1. Entonces me quedaría menos 1 sobre x a la menos 2, que sería x cuadrado, por la derivada de y en dt. Ese sería la derivada del primer término. Luego sería más 1 sobre x por la derivada de la derivada de y con respecto de t, pero eso con respecto de x. Que también la podría poner bueno, vamos a dejar, bueno, sería como queremos con respecto de t, esta derivada sería con respecto de t primero y luego multiplicar por la derivada de t con respecto de x. Ahí nos quedaría ya compuesta. Estoy derivando ahora la segunda derivada. Lo que pasa es que como estoy derivando con respecto de x y aquí tengo con respecto de t, entonces primero derivo con respecto de t y después derivo con respecto de x. Entonces, para concluir, la segunda derivada de y con respecto de x va a ser a menos 1 sobre x cuadrado por la derivada de y con respecto de t más 1 sobre x, pero la derivada de y con respecto de t ya la habíamos encontrado, ¿se recuerda? La derivada de y con respecto de t habíamos dicho que era bueno, la derivada de y con respecto de t con su derivada sería la segunda derivada. Aquí tenemos la segunda derivada de y con respecto de t dos veces. Y eso multiplicado por la derivada de t con respecto de x. ¿Ah? ¿Qué otra cosa podríamos sustituir en esa expresión? La derivada de t con respecto de x. Aquí está arriba. La derivada de t con respecto de x es 1 sobre x. Por eso lo voy a poner hasta mano derecha. Entonces me va a quedar que la segunda derivada de y con respecto de x va a ser menos 1 sobre x cuadrado por la derivada de y con respecto de t más 1 sobre x por la segunda derivada de y, pero con respecto de t, y eso multiplicado por 1 sobre x, que es la derivada de t con respecto de x. Por supuesto que estas dos x nos van a quedar x cuadrado, no es su producto. Por lo tanto, la segunda derivada de y con respecto de x dos veces es igual a menos 1 sobre x cuadrado por dy en dt más 1 sobre x cuadrado, pero por la segunda derivada. Aquí podemos ordenar esa nueva expresión y decir que la derivada segunda de y con respecto de x va a ser igual a 1 sobre x cuadrado por la derivada segunda de y con respecto de t cuadrado. Lo que estoy tratando es poner el orden de las derivadas. Primero la segunda derivada y después la primera. Y ahora lo último que voy a hacer es sacar factor común entre ambas y eso me va a dar 1 sobre x cuadrado, que es factor común de la segunda derivada de y, pero con respecto de t, menos la derivada de y con respecto de t. Fue bastante, ¿cómo se dice? Operación, pero ahora lo vamos a sustituir todo lo anterior, lo que necesitemos, en la primera ecuación, que creo que no le puse nombre, pero ahorita se la vamos a poner. Bien, es la número 1. Entonces solo la vamos a copiar para hacerlo más fácil. Entonces, tendríamos primero x cuadrado
Pero x cuadrado está multiplicando a la segunda derivada. Esta sería la segunda derivada, ¿cierto o no? Entonces nos va a quedar 1 sobre x cuadrado por la segunda derivada de y con respecto de t ahora, menos la primera derivada de y con respecto de t. Por supuesto que ahí se ve básicamente que el x cuadrado va a desaparecer. Luego se iría menos 4 veces x por y'. Eso lo vamos a enmarcar aquí para que a usted le sirva de guía. Esta sería la segunda derivada. Y más arriba teníamos la primera derivada. Que es 1 sobre x por dy en dt. Es menos 4 por 1 sobre x. No me acuerdo qué dije. De dy con respecto de t. Sí, gracias. Luego más 6 veces y. Pero ¿quién era y? Ya no la encontramos y la tenemos que dejar como tal. Vamos a ver por qué. Entonces más 6y y eso va a ser igual. Aquí en lugar de poner el logaritmo natural de x cuadrado, ese lo encontramos de las primeras que encontramos. Logaritmo natural de x cuadrado que era igual a 2t. Entonces de esa ecuación que era la ecuación número 1, sigue siendo la ecuación número 1. Y nos damos cuenta que podemos cancelar aquí la x y aquí el x cuadrado. Entonces la expresión nos va a quedar un poco más simple. Nos va a quedar la segunda derivada de y, pero con respecto de t, menos la primera derivada de y con respecto de t, menos 4 veces la derivada de y con respecto de t, más 6y igual a 2t. Pero este menos dy menos 4 de y lo podemos sumar y nos va a quedar la segunda derivada de y con respecto a t cuadrado menos 5 de y en dt más 6y igual a 2t. Esta básicamente va a ser nuestra ecuación número 1 después de todas las sustituciones. Y entonces, como podemos observar, se convirtió en una ecuación de coeficientes constantes. Entonces aquí ya lo podemos resolver. Aquí no es necesario meterse a variación de parámetros directo, o sea, para el 2t, sino que aquí lo hacemos todo por el método de cualquiera de los dos anteriores, ya sea del anulador o cual otro, o el de la función, porque lo que usted tiene que tener en cuenta es lo que le quedó a mano derecha. Recuerda que esto también lo puede escribir como y' porque a veces se le confunde a uno, tal vez a veces lo mira más fácil así. Entonces, podemos hacerla por cualquiera de los tres métodos, cualquiera de los tres, ya queda uno. Lo que sí es importante es que lo primero que debemos de hacer es encontrar y sub c, y lo segundo es encontrar y sub p. ¿Qué método quiere que usemos? Intentemos con el anulador. Con el anulador me parece bien. Entonces, por el anulador, cualquier método siempre tiene que encontrar YC. Incluso si fuera coeficientes homogéneos, todo lo que es variación de parámetros, perdón, cualquiera de todos, siempre tiene que encontrar Y sub C. Entonces la homogénea asociada, este es un repaso de todo, ¿sí? Pero no está tan de buena cara la primera, ¿no? La homogénea asociada nos quedaría definida como y' menos 5y más CY igual a 0. Desde ahí encontramos la ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar sería m cuadrado menos 5m más 6 igual a 0. Tal vez se puede por factorización, pero vamos a probar. Si no, hacemos la fórmula.
Aquí pondríamos m y m. Menos por más, menos. La suma de dos números me da 5, ni modo 3 y 2. Entonces obtendríamos que m es igual a 3, y m es igual a 2. ¿Estamos bien? Entonces tendríamos que la y1 sería que pues e elevado a la 3x y la y2 igual a e a la 2x. Encontraríamos el brusquiano entre y1 y y2. Hoy lo vamos a saltar, digo yo. Es diferente de 0, por lo tanto y1 y y2 son LI, y el conjunto dado por y1 y y2 es fundamental, y el y sub c que nosotros queremos encontrar va a ser igual, pero debemos de tener un poquito de cuidado porque aquí la variable en la ecuación 1 no es x, sino que es t. Entonces aquí no puede ser x, aquí debiera de ser t. Entonces y sub c va a ser c1 por e a la 3t más c sub 2 por e a la 2t. Claro que en esa misma ecuación podríamos sustituir el famoso t, porque nosotros dijimos que t era igual al logaritmo natural de x. No, perdón, t es igual a e a la t. No, perdón, t es igual al logaritmo natural de x. Entonces lo podemos sustituir ahí abajo y podemos poner eso ya en términos de x, y nos quedaría que y sub c sería c1 por e, ¿a qué le dije? A 3 por el logaritmo natural de x más c sub 2 por e a la 2 logaritmo natural de x. Esta todavía le podemos trabajar un poquito más. Y sub c sería igual a c1 por e a la logaritmo natural de x cubo más c sub 2 por e a la logaritmo natural de x cuadrado. Por lo tanto, la y sub c va a ser c1, y en lugar de e a la logaritmo natural de x cubo pondríamos x cubo, ¿cierto o no? Más c2 por e a la x cuadrada. Eso sería lo que concierne a c1. Perdón, a y1 y a y2 ya trasladados a la variable x. Pero nos interesa ahora para yp. Pues agarramos nuestra ecuación, que es y' menos 5y y' menos, ¿qué le dije? Menos 5y' más y igual a 2t. Entonces nosotros suponemos que un yp va a ser igual a ¿qué? Bueno, para poder saber si no suponemos ningún yp, no. Eso sería si hubiéramos puesto que yp sería a por t más b. Sustituimos y ahí encontramos los yp. Pero no, vamos a hacer por el anulador, que eso fue lo que usted pidió. Entonces, ¿quién anula a 2t? La primera derivada le da 2, la segunda derivada le da 0, entonces será de 2. Entonces escribamos nuestra ecuación en forma de anuladores. Tendríamos d cuadrado menos 5d más 6 aplicado a y es igual a 2t. ¿Cierto? Entonces multiplicamos por d cuadrado. Nos quedaría entonces d cuadrado por d cuadrado menos 5d más 6
por y es igual a d cuadrado de 2t. Y bueno, nosotros sabemos que el lado derecho se va a hacer 0. Y aquí no multiplicamos, sino que lo dejamos igual. Nosotros podemos poner acá d cuadrado por d menos d aplicado a y, d menos 3 menos 2, y eso es igual a 0. Pero esta parte ya la consideramos, ya no la necesitamos. Entonces nos concentramos en ¿quién? En d cuadrado. ¿Correcto? Entonces, para d cuadrado, ¿cuál sería su ecuación auxiliar? M cuadrado es igual a 0. Y el otro sería m menos 3 por m menos 2, que es el que no vamos a usar, igual a 0. Pero si m cuadrado es igual a 0, es una m igual a 0, pero con multiplicidad 2. ¿Cómo sería entonces esa solución de m? ¿Cómo sería la solución para m igual a 0? ¿Cómo sería la solución? Yp va a ser igual a ¿qué? Recuerden que hay doble raíz, hay dos soluciones. Entonces, ¿cómo sería? Pongámosle un y1. ¿Cómo sería el y1? Sería e a la 0t. Y y2 sería ¿qué? T por e a la 0t. ¿Sí? Entonces probamos, o sea, y1 me quedaría igual a 1 y y2 me quedaría igual a t. ¿Cierto? Pero la combinación lineal yp sería una constante a por 1 más una constante b por t. ¿Cierto o no? Entonces para eso necesitaríamos encontrar yp'. La derivada de este sería 0 más b y la segunda derivada nos quedaría 0. Entonces sustituyendo en la original era la que tenemos acá. Vamos a copiarla. Entonces nos va a quedar que y segunda sería 0. ¿Cierto o no? Tendríamos 0 menos 5 veces y', pero 5 veces es b, más 6 veces y, pero 6 veces y es 6 veces a más b por t. Eso debe ser igual a 2t. Aquí me quedaría menos 5b más 6a más 6 veces b por t, igual a 2t. La primera igualdad debiera de ser 6b igual a 2. Por lo tanto, b es igual a 1/3. ¿Cierto o no? Luego tendríamos que menos 5b más 6a es igual a 0. Pero como b vale 1/3, aquí me quedaría menos 5 por 1/3 más 6 veces a, igual a 0. Eso quiere decir que 6 veces a va a ser igual a más 5/3 porque va a pasar al otro lado, ¿no? Por lo tanto, la a sería igual a 5 partido 18. Entonces la yp nos quedaría que sería igual a A, que es 5/18, más B, pero B, así B es positiva, más 1/3 de ¿quién?
por t. Pero nosotros habíamos dicho que t, ¿cuánto valía? T es igual al logaritmo natural de x. Por lo tanto, yp va a ser igual a 5 sobre 18 más 1/3 del logaritmo natural de x, el cual lo podemos poner también de esta otra forma. Yp es igual a 5 sobre 18 más el logaritmo natural de x a la 1/3. Entonces con eso ya podemos implementar toda nuestra solución, ya que la y total va a ser la yp, que es 5 sobre 18 más el logaritmo natural de x a la 1/3 más la y sub c. La y sub c la teníamos aquí arribita y era c1 por x cubo más c2 por x cuadrado. Esta sería nuestra respuesta. Aquí terminamos este punto, que es el 4.7, con fecha, ¿cuánto tenemos? 21. No sé si tiene alguna pregunta. No está complicado, ¿eh? O sea, en la esencia, hagamos un resumen rápido, que ya tenemos unos minutos. No sé cuántos exactamente, pero todavía tenemos bastantes. Entonces, revisemos todo el problema. Cuando nos dan la ecuación, nosotros nos damos cuenta que es una de Cauchy-Euler. ¿Sí? Es Cauchy-Euler tiene la característica que podemos convertirla, o sea, aquí la podemos resolver por Cauchy-Euler. Eso no sería problema. Hacemos y igual a x a la m, y' m por x a la m menos 1, y prima, y etcétera, ¿no? Si es más corto o es más largo, no lo sé. No lo sé. Pero lo que sí es lo bonito es que, a pesar de que aquí tiene coeficientes de variable x, se puede convertir a una ecuación de coeficientes constantes. Y ya en coeficientes constantes tenemos las dos opciones que ya vimos. Aquí la diferencia entre un método y el otro es el YP, porque el YP, al tener 2t, hubiéramos puesto que mejor YP era igual a A más BT, de una vez. En cambio aquí le entramos por el anulador, está bien. El problema es que D, como nos dio D cuadrado, entonces es una multiplicidad 2. Entonces la primera va a ser la 0 y la segunda va a ser la variable por e a la 0. Si hubiera habido 3 veces la multiplicidad, entonces sería más t, la otra sería t cuadrado por e a la... En este caso 0t, pero pudo haber sido m menos 1 al cuadrado. Entonces t hubiera sido aquí 1 y aquí también 1 por t. ¿Ok? Entonces, esa sería la diferencia entre hacerlo por un método y el otro. Pero lo interesante de todo el problema es que con alguna ayuda de todas, mire todo lo que hicimos para poder convertirla a como se llama, a coeficientes constantes. Lo primero es, esto no se pierde uno, x igual a e a la t, esa es la clave. El problema es que hay que jugar con eso de un montón de formas para ir obteniendo todo. ¿Por qué? Porque necesito x cuadrado, también necesito x, ¿sí? La y no, porque la y no la vamos a necesitar, pero sí vamos a necesitar y' y y'. Entonces, de alguna manera debemos de llegar, por ejemplo, cuando decimos que el logaritmo natural de x es igual a t, ya aquí ya podemos derivar. Si derivamos ambos lados, obtendríamos en el lado izquierdo 1 sobre x por la derivada de x con respecto a t igual a 1. Ahí está todo perfecto. Despejamos porque la derivada la puedo escribir así o la puedo escribir así. A mí me gusta más así, de x entre t igual a x. Y aquí hay un truco que es muy usado en ecuaciones diferenciales, que es invertir. Ahí en el examen venía un problema que al invertirla se convertía en lineal y ustedes no la vieron. Nadie, ni a usted del plan diario ni del plan sábado, nadie se dio cuenta que solo era de invertir.
porque le quedaba 1 sobre 1 más c a la x, creo que era, no me recuerdo qué quedaba, pero era solo invertir y quedaba todo bien fácil, pero ese es un truco que se usa. Ese lo usamos aquí, entonces decimos que la derivada de t con respecto a x es esto, ya tenemos la variable t, o sea, su derivada con respecto a la x. Pero solo necesitamos la derivada de y, entonces comenzamos. Primero la derivada de y con respecto de x, por regla de la cadena será la derivada de y con respecto a t por la derivada de t con respecto a x. Eso no lo podemos cambiar. La gran ventaja es que la derivada de t con respecto a x ya lo encontramos y es 1 sobre x. Por eso lo sustituimos. Y aquí pues lo puse un poquito más ordenado, porque aquí se mira todavía mucho relajito, en cambio aquí está más ordenado. Pero si esta es la primera derivada, tenemos que encontrar la segunda derivada, porque la necesitamos acá. Aquí ya tenemos la primera derivada, ahora solo me falta encontrar la segunda derivada. Y es bueno hacerlo de esta manera, la derivada con respecto a x de y en dx. Es cierto que la segunda derivada es solo la segunda derivada ya, pero hay que recordar que es la derivada de la primera. Entonces derivamos esto, o sea, la derivada de 1 sobre x por dy en dt, y todo con respecto de x. Ahora, para hacer la derivada de esto, como es con respecto de x, podemos encontrar primero la derivada de este y multiplicarlo por dy en dt, porque es un producto de dos funciones. De la derivada de este, pues sería x a la menos 1, por lo que es lo que bajó negativo menos 1, y x sería la menos 1 sería menos 2, y apareció ya como x a la 2, pero está multiplicada por dy en dt. La otra no es tan fácil así, tan directa, pero hay que hacerla. Sería 1 sobre x, ahora por la derivada de esto, pero es con respecto de t. Entonces, la derivada de y con respecto de t, su derivada, ¿sí? Sería la derivada de esto con respecto de t, multiplicado por la derivada de esa t con respecto de x. Esto es lo que a veces se le pierde a uno. Estamos aplicando siempre la regla de la cadena. Estamos diciendo la derivada primero con respecto a t y después la derivada de t con respecto a x, porque lo que queremos es, o sea, todo esto debe quedar claro que todo esto es la derivada de y, la segunda derivada de y con respecto a x. Si quieren mejor la pongo de otra forma. Todo esto es la derivada de la derivada de y con respecto de t. Va a llegar a lo mismo, pero es con respecto de x. Esa regla de la cadena fue la que se hizo acá, porque entonces va a quedar la derivada de y con respecto a t, con respecto de t, y luego la derivada de t con respecto de x. Una vez que eso ya está superado, la derivada de esto no es más que la segunda derivada, y esto se queda igual, la derivada de t con respecto a x, a pesar de que aquí lo pude haber sustituido, porque esto vale 1 sobre x. Y entonces nos quedan los dos. Aquí solo hice ordenamientos y de derivadas, la segunda derivada y después la primera, y luego saqué factor común para que se volviera más fácil. Entonces ya al final ya tenemos entonces la segunda derivada de y con respecto de x, y tenemos también la derivada de y con respecto de x. Entonces la sustituimos en nuestra ecuación acá. X cuadrado por y' menos 4x por y' más cy igual, y en lugar del logaritmo natural de x cuadrado dijimos que era 2t. Lo hacemos, por eso lo volví a copiar, y aquí nos damos cuenta que todo esto que es la segunda derivada, el x cuadrado se elimina, y todo esto también se elimina a la x, por lo tanto nos queda esta expresión, la cual tiene términos semejantes, menos 1 dy dt menos 4 dy en dt, total menos 5, etc. Y esto me queda esta ecuación, pero esta está en términos de t. Lo que pasa es que uno tiende a trabajarla así, pero a veces es mejor recordar aquí la variable. Recordar aquí la variable. Y lo que dijimos aquí de párrafo ve que los coeficientes ya no son de funciones, sino que de constantes. Entonces ya podemos usar cualquiera de los dos métodos anteriores. En este caso lo hicimos por el anulador, pero lo que uno no se escapa es siempre encontrar y-c, es lo primero. Después de encontrar y-c, hacer el gaussiano de y1 y y2. Después ver si son linealmente independientes y por lo tanto si es un conjunto fundamental se escribe de esta forma.
pero aquí está en términos de t. Entonces hay que regresar a la variable x. Y como t, el logaritmo natural de x es muy fácil, aquí pues hicimos algunas operaciones para que nos quedara esta expresión mucho más simplificada acá. Ahora YP, como le digo, aquí puedo haber asumido que YP directamente era A, T más B, porque es una lineal. Y resolverla como tal, pero usted quería el anulador, ahí está. De todas maneras el anulador no lo tira, porque aquí nos queda que son dos, una sin T aquí y la otra con T a la 1, y a la 0T ambas, y por lo tanto nos quedan estas dos expresiones. Entonces YP va a ser A más BT, pero recuerde que esta YP es la solución propuesta de esta ecuación, que está en términos de T, que eso es lo que no se nos debe de olvidar. No me acuerdo dónde le puse que estaba en términos de T. Yo me recuerdo que lo escribí. ¿No lo escribí? Sí, más arriba. Más arriba creo, ¿eh? Ahí está. Ah, sí, pues aquí le dije que esta ecuación tiene que estar en términos de T. Entonces así la vamos a trabajar todo en términos de T. Y entonces el YP, como nos queda esos dos valores que dijimos, ella la 0T y T por ella la 0T, la variable T, este es 1, esto también es 1, pero por T es T. Entonces hacemos un YP igual a A más BT, pero tenemos que demostrar que el Grosquiano, aquí hizo falta escribirlo, que el Grosquiano entre 1 y T es diferente de 0. Si es cierto, entonces pasamos para acá la combinación lineal de ellas. Nosotros normalmente ponemos C1 y C2, pero como vamos a trabajar con T y toda, la primera derivada y segunda derivada, es preferible ponerle letras A, B. Y obtuvimos YP, que ya lo tenemos, YP' y YP segunda. Lo sustituimos acá y llegamos a coeficientes indeterminados. Tenemos que igualar este polinomio a este otro. Yo comencé con los que tenían T, ¿va? 6b es igual a 2, b es igual a 1/3, y los que no tienen t serían estos, menos 5b más 6a igual a 0. Encontré a, y entonces ya sustituí, pero aquí todavía me hace falta llevarlo a x, pero como t es igual al logaritmo natural de x, nos queda esto y por lo tanto esto. Eso es YP. Como puede ver, ya no tiene constantes. Entonces, la y general va a ser la YP más la y sub c. Problema terminado. Mucha material, pero no es difícil en cuanto si ya tiene los conceptos de las otras temas. Claro, si no, se le va a volver un relajo ahorita, ¿ves? Si no tiene los otros conceptos claros, aquí se le va a volver problema. Entonces, si quiere hacer alguna pregunta.